Año con año, el rezago forense que se vive en nuestro país se refleja en la acumulación de cuerpos sin identificar, situación que requiere de mucha inversión y preparación de profesionistas capaces para atender este problema. Nadie vimos venir, nadie nos imaginamos a qué niveles íbamos a llegar al día de hoy. Las morgues en nuestro país reciben más cuerpos de los que pueden almacenar y mucho más de los que pueden identificar. Un reflejo de los más de 133,000 desaparecidos y no localizados que se registran en México. El Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y las instituciones estatales encargadas de servicios periciales recibieron en 2024 100,019 cadáveres, un 5.4% más que en 2023. Estas mismas instituciones tenían almacenados en ese mismo año 10,045 cuerpos, 1,784 segmentos, 1,099 fragmentos y 412 restos de todo tipo no identificados. Para organizaciones como A Dónde Van los Desaparecidos, Ideas y Fundar, la situación es más grave, ya que han documentado al menos 72,000 personas fallecidas en calidad de desconocidas que permanecen en las morgues. Nadie trae una cifra exacta y eso es lo más lamentable. Y a pesar de estas cifras, el Centro Federal Pericial Forense y las instituciones estatales de servicios periciales y o médicos forenses obtuvieron apenas un 3.5% de aumento en su presupuesto. En cuanto al personal, la situación es similar. Se pasó de 10,985 peritos en todo el país a 11,326 en 2024, solo un 3.1% más. Con más de 40 años de experiencia en servicios médicos forenses en dependencias locales y federales, Anselmo Apodaca aseguró que cada entidad padece por la falta de presupuesto o la de personal especializado para estas áreas. En la Coordinación General de Servicios Periciales en la Ciudad de México se cuenta con 37 especialidades, el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República con 26. Sin embargo, en los estados la situación es diferente. En la mayoría de los estados hay un promedio de 12 a 16 especialidades y eso no quiere decir que estén enfocadas a la identificación humana. Ante estas circunstancias, además de aumentar el personal, ahora también son necesarias especialidades como las de arqueología y antropología forenses para poder avanzar con el proceso de identificación humana. Mega Noticias, Ricardo Moya. Para hablar del rezago forense que se vive en nuestro país y de las condiciones en las que trabajan los especialistas en esta materia, tenemos con nosotros al doctor Pedro Estrada, investigador docente en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Pedro, te pregunto, ¿cómo es que llegamos a esta situación de rezago forense en México? Tenemos dos circunstancias que hay que tomar en cuenta. Y remontándonos al tiempo pasado, tenemos que la investigación criminalística ha tenido un auge de fines del siglo pasado a la fecha, ¿no? Los delitos cada vez han aumentado, se han incrementado. Ese es el primer factor, el aumento de delitos y también la mayor participación del área científica para la investigación de estos delitos. Y cuando me refiero al área científica, estamos hablando de los servicios periciales. Servicios periciales que existen en cada una de las procuradurías, hoy fiscalías de justicia de todos los estados. Y aquí en esta Ciudad de México teníamos lo que era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su Dirección General de Servicios Periciales, con un promedio de 800 peritos en 30 especialidades aproximadamente. Actualmente se ha incrementado el número de peritos, incrementado en un 20% y ha pasado también de las disciplinas que había a cerca de 40. Se han incrementado entonces el número de disciplinas, de especialidades, lo cual reduce el número de peritos por cada especialidad y también el incremento de delitos, pues ha dado como consecuencia de que cada vez la proporción de los delitos y el número de investigadores sea un número negativo y que eso nos obligue a tener más trabajo y también a tener más rezago dentro de esas circunstancias mismas. Doctor, dime, ¿cuentan con las herramientas y la infraestructura necesaria para poder realizar su trabajo como se debe? A finales del siglo pasado y principios de este siglo, siendo procurador el doctor Samuel del Villar, se incrementó muchísimo la cuestión de la tecnología aplicada a la investigación criminal.
se crearon nuevas áreas, se renovaron equipos, ¿verdad? Y estamos hablando de por allá, por el año 2000, en donde hubo esa renovación de equipos, donde hubo pues, ¿sí? una mayor infraestructura, insumos, equipamiento, unidades. Se crearon las unidades móviles, laboratorios móviles, que eran las que llegaban directamente al lugar de los hechos y desde ahí se hacía múltiples estudios para tener resultados inmediatos. Pero todo aquello que se hizo a principios del siglo pasado se ha ido reduciendo, cada vez el presupuesto se ha ido rebajando, han ido disminuyendo el número de plazas y por lo mismo los equipos pues no es que estén en una etapa de obsolescencia, que sean obsoletos, pero sí su rendimiento cada vez va menor. Cada vez necesita más tiempo para poder hacer su mantenimiento preventivo, su calibración y dar óptimos resultados, lo cual implica que se detenga lo cotidiano del trabajo, el incremento de inversión que tiene. ¿Qué es lo que más dificulta la identificación de cadáveres en México? No es únicamente los delitos comunes los que pueden dar lugar a ese incremento de cadáveres, ¿verdad? Los homicidios, los suicidios, los accidentes, eso que ocurre cotidianamente, ¿verdad? Que generalmente el 80% de ellos son reclamados casi inmediatamente, pero tenemos el otro problema, el de aquellas personas migrantes que van de paso por X estado y que por alguna circunstancia pierden la vida, o también aquellos que son encontrados en esas fosas clandestinas, lo cual hace que se vayan incrementando, que se vayan reteniendo, que duren mucho tiempo más en esos anfiteatros, en esos servicios médicos forenses, por la dificultad de poder identificarlos inmediatamente. Creo que ese es el más grave problema que tenemos de esos cuerpos que son no reclamados, que no son identificados, que no, por no ser de ese lugar, de ese estado, de esa ciudad, y que dificulta todo esto, lo cual hace que se vayan acumulando y se rebase la capacidad que tienen los servicios médicos forenses de los estados para pues, poder entregarlos a sus familias. Muchas gracias por tus respuestas, Pedro. Para mayor información, consulte Mega Noticias MX y visite nuestras redes sociales.